vamos a comenzar el mensaje que tenía preparado para hoy día. Y quiero antes pues darle las gracias por su apoyo, por estar siempre pues con ese anhelo en su corazón de aprender cada día más de la palabra del Señor. Y en nuestro corazón también está pues compartir con ustedes todo eso que el Señor nos da, porque recordemos de que en nuestra vida cristiana pues es de suma importancia que nosotros estemos siempre creciendo espiritualmente. Pues bien, sin más preámbulos, el tema de hoy es hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Y como ustedes se dan cuenta, estamos ahora todos en casa por esta tempestad que se nos vino encima. Y es una tempestad de nieve, y por la seguridad de los hermanos pues se decidió transmitir por este medio. Y si yo estuviera en la congregación, a mí me hubiera gustado hacerle la pregunta, viendo a cada uno de mis hermanos, si está haciendo la voluntad de Dios. Porque una de las cosas importantes en nuestra vida cristiana es sujetarnos a la autoridad del Señor. Entonces, de eso se trata el tema de hoy. Hágase tu voluntad. Y como versículos claves, base, nos vamos a ir a Mateo 6. ¿Ok? Es muy conocido ese texto. Pero nuestro versículo clave va a ser el 10. Mateo 6, verso 10. Espero que tengan sus Biblias con ustedes. Y dice, les leo desde el 9 y el 10. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Punto. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Bien. Los que crecimos en la religión popular, pues repetimos esta frase miles de veces. Hágase tu voluntad. Porque como todos sabrán, esto forma parte de la oración modelo que nos dejó el Señor Jesucristo en Mateo 6. Y los líderes de esta religión popular la convirtieron en un rezo, cosa que nosotros sabemos que la Biblia no enseña eso. Y ¿sabe qué? Usted lo puede constatar aquí mismo si usted lee Mateo, el verso 7 de Mateo 6. Ahí lo está diciendo el Señor Jesucristo. Porque cuando aquellos discípulos le dijeron, enséñanos a orar, pues Él les enseñó de la forma correcta, de la forma que es, no de la forma que lo hacían los fariseos, no de la forma que lo hacían los religiosos. Él les enseñó de la forma correcta. Pero así nosotros rezábamos, repitiendo esta frase, pues como loros. Ustedes bien saben que un loro pues aprende a decir lo que le enseñan. Pero este animal, pues esta ave no tiene una conciencia de lo que está diciendo. Entonces así es como pues se repite esto. Este mensaje, mis hermanos, es uno más de Mateo 6, donde veremos la gran importancia que encierra esta frase. Hágase tu voluntad. Comenzaré diciendo que la palabra voluntad, pues los teólogos la dividen así. Primero, la voluntad de Dios de decreto o voluntad soberana.
Esta voluntad es inamovible. Es por esa voluntad que Dios, por la voluntad soberana de Dios, el planeta Tierra pues gira alrededor del Sol y no se detiene. Esa es la voluntad soberana de Dios. Y así seguirá girando por siglos y siglos. Así ha girado. Él lo decretó así. Él sí decreta. Él sí puede decretar. En Getsemaní, hablando del decreto, de la voluntad decretiva del Señor, en Getsemaní el Señor Jesucristo hizo una oración. En Mateo 26:42 dice: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. La voluntad soberana del Padre era de que su Hijo pasara por lo que tuvo que pasar, para bien nuestro. Eso ya estaba escrito, ya estaba en la voluntad de Dios de que iba a ser así. Entonces, vemos que la voluntad soberana de Dios se hace. Ahora, por otro lado tenemos la voluntad de mando de Dios. Su voluntad de mando es la que nos manda a nosotros a hacer. Esta es la voluntad de Dios que podemos nosotros desobedecer. Y de hecho, pues muchos de nosotros la desobedecemos. La dejamos de hacer. Fíjese. Le voy a leer en la Biblia de las Américas, primera carta de Tesalonicenses 4:3, que dice: porque esta es la voluntad de Dios. Fíjese bien. Porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad? Vuestra santificación. Es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual. Así traduce la Biblia de las Américas. Entonces, la prueba de esta desobediencia de la voluntad de Dios es que numerosos casos de adulterio pues propagan las congregaciones cristianas. Lo que quiere decir de que el cristiano, hombres y mujeres, desobedecen esto que nos está diciendo primera de Tesalonicenses 4:3. Esta es la voluntad de Dios, en nuestra santificación. Pero nosotros vamos a decir, sí, pero esta es la progresiva, la santificación progresiva, exactamente, es una gran verdad, pero nosotros como cristianos debemos apegarnos cada vez más a la voluntad de Dios. La voluntad de decreto la hacemos, creamos o no creamos, porque Dios así lo estipuló. Por ejemplo, si hablamos de la muerte, miren, la muerte física. En Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Está establecido. Esa es la voluntad de Dios soberana, inamovible, porque todos vamos a pasar por la muerte física, si es que el Señor pues no viene, ¿verdad? Nosotros sabemos eso. Es la voluntad de mando donde nosotros pues fallamos. Fíjese lo que dice la Escritura. Dice en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre
el que hace la voluntad de mi Padre. O sea, los que no hacen la voluntad del Padre, pues no tienen acceso al cielo. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Ya con esto en mente, mis hermanos, podemos avanzar en el mensaje de hoy. Dejar de hacer la voluntad de Dios trae muy malas consecuencias. Eso lo sabemos nosotros, ¿ok? Lo sabemos nosotros. Es preciso que nosotros tengamos esa conciencia de que cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios, mis hermanos, pues vamos a afrontar consecuencias muy malas. Mire, el momento preciso cuando al hombre le cambió la vida para mal, fue cuando comenzó a hacer su propia voluntad. Ese fue el momento preciso, porque el Señor le había dicho al hombre, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que él comieres, ciertamente morirás. ¿Y qué pasó? Sabemos todos que el hombre desobedeció y comió de aquel árbol prohibido, logrando con eso que los echaran de Edén. Fíjese cómo desde entonces la humanidad comenzó a hacer su propia voluntad y no la de Dios. Dios le hizo al hombre una mujer. Esa era la voluntad de Dios. Una esposa para un hombre. Pero ¿qué pasó? Lamec tomó dos esposas para sí. Génesis 4:19. El paraíso que Dios había hecho para aquel hombre y para aquella mujer y para la mujer y que pudieran vivir ahí juntos con todas las comodidades, hermanos, desapareció. Desapareció en el momento que ellos dijeron, Señor, mira, pues tu voluntad es de que nosotros no comamos de ese árbol, pero pues se mira bueno. Y comieron. Fíjese hasta dónde trasciende el hecho de que nosotros no hagamos la voluntad de Dios. Trasciende a lo eterno. La gente de ese tiempo sabemos de que fue destruida por el gran diluvio, que acabó con todos, menos con Noé y su familia. Pero sabe que el pecado de desobediencia a Dios estaba en el corazón de aquella gente que se salvó del diluvio. Venía en el corazón y se ha transmitido de generación en generación a través de los tiempos. Cuando leemos el Antiguo Testamento, vemos como el pueblo de Israel, pues, gozaba de bonanza, gozaba de bendiciones, pues, cuando obedecían a Dios, cuando hacían su voluntad. Pero ese mismo pueblo también muchas veces fue la mayor muchas veces fue desobediente. Y la desobediencia los llevó a pasar por momentos dolorosos, momentos de mucho miedo, momentos en que, pues, seguramente se arrepintieron de ser desobedientes, como muchos de nosotros. Entonces, fíjense de que tanto fue así que el libro de Jueces termina el último versículo diciendo, cada uno hacía lo que bien
les parecía. O sea, cada quien hacía su voluntad. No tenían ninguna autoridad. ¿Sabe que hay naciones enteras que nada quieren saber del verdadero Dios? Y le han hecho, pues se han hecho dioses propios, como en la antigüedad. Sabemos de que, pues Israel conocía al Dios verdadero, pero muchas veces iba tras los Baales también. Y como ahora, en estos tiempos modernos, pues también hay naciones que se han hecho sus propios dioses, porque pues el Dios de la Biblia no es compatible con lo que ellos creen y piensan. Los gobiernos de la tierra, pues están siendo gobernados por el príncipe de las tinieblas. Se dejan llevar. ¿Sabe que los gobiernos de la tierra legislan leyes tan absurdas que pareciera que los legisladores son una partida de necios? Y todo por favorecer a los sectores de la población que rechazan por completo a Dios. Estas leyes van en contra de la lógica, no digamos en contra de la voluntad de Dios. Nosotros podemos ver ahora en esos tiempos, pues, leyes que dice uno, no, es que no puede ser que en la mente de los hombres entre cosas que van en contra, son contra natura, contra todo. Si se desobedece a Dios, pues también se desobedece a personas que tienen un gobierno sobre nosotros. Por ejemplo, más de alguno desobedecemos a nuestros padres. Alguna vez ellos nos dijeron, por ejemplo, hija, mira, ese muchacho pues no te conviene. Ese muchacho no hace nada, se la pasa de vago, no hace nada. Y al hijo, pues hijo, mira, esa muchacha, ten cuidado, esa muchacha no se ve buena. Es más, a mí me gustaría saber, bueno, si a esos muchachos que se les dice eso, pues en algún momento en la vida vienen a reflexionar y decir, ay, pero qué razón tenía mi mamá, qué razón tenía mi papá. ¿Por qué yo no hice lo que me dijeron de hacer? ¿Por qué no me alejé de esa persona? Y muchas veces, mis hermanos, eso pues con eso se tiene que vivir, porque no hay marcha atrás. Si tan solo hubiésemos obedecido la voluntad de nuestros padres. Muchas muchachas lloran por haber desobedecido. Se dejaron llevar, pues, tal vez por palabras bonitas, nada más por eso. Porque lo demás, pues, no existía. Únicamente palabras bonitas. Les endulzaron el oído y eso les trajo mucha amargura, mucho dolor. Pero, ¿qué cree? Los adultos, y siendo cristianos también, fallamos en hacer la voluntad de Dios. Porque también, ¿sabe una cosa? En nuestro corazón está la ponzoña o veneno de la desobediencia. ¿Quiere pruebas? Muy sencillo. ¿Por qué es necesario que todos los días de nuestra vida tengamos que confesar nuestros pecados a Dios, arrepentirnos y pedir perdón? Simple. No hemos hecho su voluntad. Simple y sencillo.
no hemos hecho su voluntad, hemos fallado, hemos pecado, hemos errado al blanco. Pablo dice en Efesios 2:1 que Cristo nos dio la vida. Nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y agrega en los versos 2 y 3 de Efesios 2, en los cuales anduviste, y dice en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. La pregunta para nosotros hoy es si ya se operó ese cambio en nosotros o seguimos haciendo los deseos y la voluntad de nuestra carne y pensamientos. Pero acordémonos de que pues es en la mente la que nos traiciona. La mente, los pensamientos y la carne son dos cosas a las cuales nosotros le tenemos que poner muchísima atención. En el capítulo 5 de la misma carta a los Efesios, capítulo 5, 15 al 17, Pablo agrega, fíjese lo que dice Pablo, mirad pues con diligencia cómo andéis. Tenemos que ver con diligencia, o sea, examinarnos a nosotros mismos diligentemente, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos, fíjese bien, de cuál sea la voluntad del Señor. Fíjese, dice que no seamos insensatos, sino que entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Y lo que dice aquí, de no ser insensatos y que tenemos que entender, pues esto nos lleva a pensar de que muchos de nosotros necesitamos que Dios nos enseñe a hacer su voluntad. Fíjense, hasta ahí llegamos. Y sabe una cosa, si David, que era aquel hombre a quien el Señor pues eligió como segundo rey de Israel y a quien pues la palabra dice que era conforme al corazón de Dios, él tenía necesidad de que Dios le enseñara a hacer su voluntad, pues ¿qué será de nosotros? Fíjese, en el Salmo 143, verso 7, dice que David estaba perdiendo la esperanza. Lo atrapaba un temor paralizante y una profunda depresión. Y oró a Dios diciendo en el verso 10 del Salmo 143. Mire lo que dice David. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. El apóstol Pablo nos dice, fíjese, hablando de esto, de cómo nosotros podemos aprender, ¿ok? David dice, enséñame a hacer tu voluntad. Y el apóstol Pablo nos enseña cómo. Mire, el apóstol Pablo nos dice qué hacer, cómo hacer y el área exacta donde Dios operará para que nosotros podamos conocer la voluntad de Dios. Qué interesante esto, ¿no? Mire, en la Nueva Traducción Viviente les voy a leer Romanos 12, verso 2, donde dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Esto es, ¿qué hacer? Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Eso es, ¿cómo hacer? Debemos dejar que Dios nos transforme.
Y el área exacta, mire, al cambiarles la manera de pensar. ¿Cómo es de hermosa la palabra de Dios? Entonces, dice el apóstol, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Nosotros, mis hermanos, tenemos que aprender a conocer la voluntad de Dios, pero debemos dejar que Él nos enseñe por medio de la palabra. Miren, en su palabra, hermanos, cuando nosotros más la profundizamos, es cuando más gusto nos da conocer lo que el Señor nos está diciendo a través de ella. Mire, esto verdaderamente es muy hermoso. El apóstol Pablo nos dice aquí, David le dijo en el 147:10, enséñame a hacer tu voluntad. Y el apóstol Pablo aquí nos dice cómo. Nos dice cómo hacer, qué hacer, cómo hacer, y dónde Dios va a operar para hacer que nosotros podamos conocer su voluntad. Ahora, la pregunta es, ¿estamos dispuestos nosotros a aprender y a poner por obra lo aprendido? Esa es otra historia. Porque muchas veces a nosotros nos gusta la palabra, nos gusta escuchar, nos gusta pues cuando nos están compartiendo y decimos qué hermosa palabra, pero hasta ahí llegó. Hermanos, si nosotros no ponemos por obra lo que escuchamos, lo que nos dicen, pues quedará nula, sin ningún efecto. Un día, Cristo vino, y con Cristo vino una nueva esperanza. Él vino a redimirnos, a pagar con su sangre el precio de nuestra libertad. Cristo nos vino a enseñar el camino que nos lleva de regreso a casa, allí donde mora el Padre. Pero esto pertenece a la voluntad de mando de Dios, a la voluntad que nosotros podemos obedecer o desobedecer. El apóstol Pedro nos dice en su segunda carta, capítulo 3, verso 9, dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos, fíjese, todos procedan al arrepentimiento. Ese es el deseo en el corazón de Dios, no queriendo que ninguno perezca. ¿Qué padre va a querer que un hijo se pierda? Nada, ningún padre. Bueno, porque los hay malos también, hermanos. Pero Dios es bueno, no queriendo que ninguna perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que ninguno perezca, pero ¿obedecerán todos los hombres de la tierra? ¿Obedecerán al mandato de Dios de arrepentirse y convertirse a Cristo? No. No. Hermanos, en el corazón de Dios está el deseo de que todos se arrepientan, pero en el corazón de la mayoría de los hombres está el deseo contrario al deseo de Dios. Tristemente. Tristemente. Hay una gran mayoría que rechaza a Dios, al Dios de la Biblia. No lo quieren conocer porque lo que Él manda en su palabra va en contra de sus deseos y caprichos. Simplemente por eso. No son compatibles. Estamos hablando de dos naturalezas diferentes. ¿Por qué los cristianos? Pues estamos llamados a hacer la voluntad de Dios.
Muy sencillo. Primero, porque somos hijos de Dios. Juan 1:12 dice, más a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, Dios le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Bueno, si nosotros le recibimos, si nosotros creímos en su nombre, pues se nos dio potestad, el derecho de ser hijos de Dios. Y un hijo obediente debe hacer la voluntad de su Padre. Mire, el Señor Jesucristo nos dio el ejemplo de hacer la voluntad de Dios. Fíjense, en Juan 6, capítulo 6, versos del 38 al 40, Él dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad. Fíjense lo que dice el Señor Jesucristo. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Aquí vemos la voluntad de mando que Cristo cumplió. Y esta, dice el 39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que todo, mire, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Esa es la voluntad soberana. De lo que dice este versículo, esa es la voluntad soberana de Dios. Porque dice que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, dice el 40. Que todo aquel que ve al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Magnífico, hermoso. Aquí vemos la voluntad soberana del Señor. Cristo, hermanos, es nuestro ejemplo de obediencia y perfección. Y aquí por qué nosotros debemos ser obedientes haciendo la voluntad de Dios. Muchas son nuestras ganancias, hermanos. Mire, muchas son nuestras ganancias obedeciendo, haciendo la voluntad de Dios. Primero, porque vamos a agradecer a nuestro Padre Celestial. Él nos bendice y vivimos una vida de paz y tranquilidad. Dios se complace, mis hermanos, con aquellos que hacen su voluntad. Mateo 6:10, hágase tu voluntad como en el cielo, dice, así también la tierra. En esta oración, el Señor Jesucristo nos dice que así como la voluntad de Dios se hace en el cielo, así se debe hacer en la tierra. Ese es el deseo. Con la voluntad, mire, con la voluntad de mando en el cielo, pues no hay ningún problema. Todos los ejércitos de Dios obedecen a su Señor a la voz de mando. Todos. La voluntad de Dios en el cielo, mis hermanos. Por eso dice, como en el cielo, así también en la tierra. Porque en el cielo, mis hermanos, esos ángeles, arcángeles, todos esos ejércitos celestiales, mis hermanos, obedecen a Dios, al Padre, pues inmediatamente. Ellos no son como nosotros, que cuando se nos manda a hacer algo, pues, bueno, vamos a ver si me queda tiempo, vamos a ver mis recursos, vamos a ver, y no lo hacemos al final. Pero allá en el cielo, mis hermanos, la voluntad de Dios se cumple, pero inmediatamente se hacen las cosas. El problema aquí en la tierra es ese, porque no se hace la voluntad de Dios. Hay una constante rebelión
a la voluntad de Dios. Y cuando se habla de esto, mis hermanos, esto no es para la gente de afuera, como comúnmente se le llama a los inconversos. No, es para nosotros, los que nos llamamos conversos. Pero, mis hermanos, estas son cosas que nosotros debemos de ir corrigiendo conforme nosotros vamos avanzando en este camino angosto, en este camino de santidad. Tenemos que ir corrigiendo muchas cosas. Muchas cosas. Pero hoy, usted y yo, pues nos vamos a poner en las manos de Dios y le vamos a rogar a Él que nos enseñe a hacer su voluntad. Porque de eso se trata, mis hermanos. Este mensaje no tiene ningún valor si se quedan las palabras. Este mensaje no se queda sin fruto, pues si únicamente es escuchado y nos gustó, tal vez no nos gustó, porque tal vez pues no haya sido el mejor. Pero, ¿sabe una cosa? Siempre nosotros pues vamos a aprender, aunque sea poco, pero algo vamos a aprender. Enséñame a hacer tu voluntad. Tenemos que decirle a Dios, así como David en su Salmo 143:10. Señor, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me lleve hacia adelante con pasos firmes. Fíjese bien, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, cuando nosotros conocemos la voluntad de Dios en principio y la aplicamos, pues vamos a avanzar con pasos firmes. ¿Qué quiere decir esto? Que sin hacer esto, pues nuestro caminar va a ser un tanto fluctuante. Tenemos que pedirle al Señor, mis hermanos, que nos ayude. Y mucho. Y Él lo va a hacer. Porque nosotros lo único que tenemos que hacer, mis hermanos, es pedirle a Dios, pero sin dudar absolutamente nada que Él lo va a hacer. Porque en estas cosas, mi hermano, mire, tenemos la garantía de que Dios nos va a ayudar. Señor, ayúdame, enséñame a hacer tu voluntad. Ya yéndonos para el final del mensaje, pues les puedo decir de que hoy hemos aprendido que hacer la voluntad de Dios debe ser el mayor de nuestros anhelos en nuestro corazón. Es el anhelo que todo creyente debe guardar en su corazón. Hacer la voluntad de Dios. Jesús nos enseñó a orar diciendo, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Esta petición, mis hermanos, nos desafía a rendirnos completamente a los planes y propósitos de Dios. Aunque a veces, mis hermanos, nosotros no los entendamos. Muchas veces nosotros vamos a decir, pero ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué me pasa a mí? Hermanos, solo pidámosle al Señor que nos enseñe a hacer su voluntad. Cuando aceptamos la voluntad de Dios en nuestra vida, pues
Vamos a experimentar paz en medio de las pruebas, dirección en tiempos de incertidumbre y la seguridad de que Él tiene lo mejor para nosotros. De eso se trata, mis hermanos. Abandonarnos completamente a Dios, poner nuestras vidas en su mano. Su voluntad, mis hermanos, dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Así lo dice Romanos 12, todos lo leímos. Y debemos confiar en que todo lo que Él permite en nuestra vida tiene un propósito eterno. Tiene un propósito eterno. Hermanos, nosotros estamos en la transición, en una transición entre lo que es terrenal y lo que es celestial. Nosotros estamos apenas comenzando, pues, a conocer una vida espiritual. Porque este mundo aquí también nos atrapa con el materialismo. Pero nosotros debemos de irnos a acostumbrar, debemos acostumbrarnos cada vez más, hermanos, a esa vida espiritual, esa vida eterna en el Señor. Hoy es el momento, mis hermanos, de rendirnos ante Él y decir con fe y obediencia: Señor, hágase tu voluntad en mi vida, en mi familia y en todo lo que haga. Fíjense bien. Si nosotros no podemos rendir de esta forma, mis hermanos, mire, Dios nos va a bendecir, nos va a ayudar como usted no tiene idea. Señor, hágase tu voluntad en mi vida, en mi familia y en todo lo que haga. No busquemos imponer nuestros planes sobre los planes de Dios, sino aprender a descansar en su soberanía, sabiendo que Él siempre tiene el control. Siempre tiene el control. Mis hermanos, cuando los discípulos iban en la barca y pensaban que se iban a morir en la tormenta, y el Señor se levanta y ordena a aquella tormenta de calmarse, y ellos dijeron: pero ¿quién es este hombre? Nosotros ya lo conocemos, mis hermanos. Ya conocemos quién es ese hombre y lo que puede hacer, por lo que nos dice la Biblia. Sabemos que Él es el Todopoderoso y que podemos confiar en Él. Que lo que va a hacer por nosotros, mis hermanos, nunca va a ser malo. Que cuando nosotros estamos atravesando por una experiencia que para nosotros pues puede resultar dolorosa, lo único que Él está haciendo es, de acuerdo a su voluntad, pues preparándonos para algo mayor. Para eso son las pruebas, mis hermanos. Las pruebas no es para que nosotros salgamos al otro lado y decir: ay, mira lo que yo hice. Yo pude salir. No, hermanos. Es para que cuando estemos en esa prueba, nosotros podamos ver al cielo y decirle: Señor, ayúdame. Enséñame a hacer tu voluntad. Que sea tu voluntad en mi vida. Que se haga tu voluntad en mi vida. Que se haga tu voluntad en medio de esta situación. Enséñame, Señor. Que nuestras palabras no sean solo de labios, mis hermanos, sino de corazón. Como Jesús en el Getsemaní, cuando dijo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, dijo el Señor, sino como tú. Que se haga tu voluntad. Y eso, y es aquí donde nosotros nos debemos ver, en aquellas situaciones, mis hermanos, pues que son adversas para nosotros. En medio de esa situación, decirle: Señor, mira, yo estoy aquí.
Tú conoces mi corazón, estoy sufriendo, pero que se haga tu voluntad, mas no la mía. Termino con este texto que está en Hebreos capítulo 13, versos 20 y 21, que dice así: y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amados hermanos, ha sido un gusto grande para mí poder pues compartirles esta palabra por este medio, esperando que la próxima semana pues nos veamos en la congregación, pues porque es el momento que todos esperamos, los días de que hay servicio, el viernes y el domingo. Así de que, mis amados hermanos, lo que está en mi corazón es pedirle a nuestro Dios Todopoderoso de que los bendiga a todos ustedes, de que nos mantengamos siempre unidos en el amor de Cristo y que recordemos siempre de que somos piedras vivas que conformamos el templo de Dios. Y todo eso, mis hermanos, es para la gloria y honra de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos.